Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, el doctor Carlos Barros Molén. Mi querido amigo Gerardo Alvarado Hierro. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión, o este segundo bloque de este sábado 13 de... ¿Sí es 13 de junio? Del 82. Del 2015. 13, entre más me acuerdo. Más me acuerdo, más me pongo nervioso. Empecemos con una pequeña nota sobre la cual finalmente acabaremos discutiendo todo. Estará viendo en este momento un video que tenemos en la pantalla, una pequeña competición que se llama Dance Off, que se practica en una de las preparatorias que depende de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, UDG. de la UDG. Y en esta alegoría, se le llamó así, alegoría del nacionalsocialismo, vemos a un montón de chicas ataviadas en este uniforme gris, marchando, con banderas rojas con la suástica, finalmente del nazismo. Y después de que marchan con esta música entre marcial y entre rock pesado, agresiva, ellas marchan y hacen una alegoría. Después aparecen los niños, otros niños disfrazados en blanco, y ellos están siendo como entre torturados, martirizados, humillados, vejados por ellos. Yo presupongo que son judíos, que lo que están queriendo decir que son los judíos, ¿no? Estos hacen el movimiento con las banderas, claro, como si los estuvieran golpeando, después regresan, se apartan, después los empiezan a empujar fuera del escenario hasta que finalmente se deshacen de ellos y vuelven a asumir esta forma marcial y terminan con una forma muy cuadrada, muy organizada de baile. Haciendo el saludo nazi, terminan con una especie de manta también con la suástica. Y además de ello, lo que no alcanzo a escuchar, porque intenté escuchar el video, la música no la distingo plenamente, pero parece como que atrás hubiera la resonancia de un discurso de Hitler. Parece que está la voz de Hitler, ¿no? Sí. Por ejemplo, hubo un grupo español, Ole Ole, que tenía una canción que se llamaba Lili Marlene. Lili Marlene era una canción que cantaba el ejército alemán, ¿no? Le decían que marchaba a la voz o al grito de Lili Marlene, y aparece en la canción también un discurso de Adolfo, donde Adolfo está hablando, ¿no? Adolfo Hitler, ¿no? Y aquí hicieron más o menos un símil, ¿no? En aquella época, cuando salió la canción de Ole Ole, también hubo críticas. No existía el uso de las redes sociales como ahora. Ahora el video tiene un ámbito también de expectación a nivel social, precisamente porque se difunde a través de las redes sociales, ¿no? Creo que la duda que nosotros tenemos, porque vamos a decir, ya esto se llevó muy al extremo. Hace unos años, recordaremos, yo creo que en 2009, 2010, el príncipe Harry aparece... Otro pendejo. Dada la posición, es un evidente desconocimiento de la historia de su propio país, ¿no? Que Alemania, claro. Pero Alemania finalmente bombardeó a Inglaterra durante 5 años, claro, y mató a varios centenares de miles de personas. Entonces, y él aparece con una suástica, claro, el uniforme alemán, en el color kaki de Hitler y toda esta parte. O sea, algo muy torpe, muy sin tacto, muy sin buen quicio, o sea, finalmente algo torpe. Claro, se entiende que es un tipo ignorante, ¿no? O sea, que pertenezca a la realeza no le sirve de mucho, ni mucho. Y hubo mucha gente que se ofendió al respecto. Yo me hubiera ofendido. Es más, la misma abuela, la reina Isabel, que vive todo ese trayecto también, o sea, se hubiera ofendido. Que perdió 2 primos incluso. Claro, yo me hubiera ofendido también. Ahora, esto, vamos a dimensionarlo también, esto fue un incidente que involucró a 52 millones de seres humanos y que le costó la vida a poco más de 6 millones de judíos. O sea, digamos, dimensionado de esa forma es millones de seres humanos, o sea, suficiente como para exterminar un país entero. Sí, digo, yo soy judío, Gerardo también tiene la filia, no tenemos por ese lado alguna cosa que no es más que un rechazo, pero recordemos, yo también pongo en escenario que 20 millones de rusos murieron en la guerra, o sea, no solamente, claro, en el caso de los judíos es espeluznante el asunto por la cuestión del holocausto, por la cuestión del éxodo, por la cuestión de los hornos crematorios, por cómo son asesinados, no sé, pero estas cuestiones, ha habido brotes importantes de neonazismo en todo el mundo. Claro. El caso es que en la cuestión de México, esto no es un brote de neonazismo, hay que decirlo, pero es una mala interpretación, me parece, a nivel de una recreación histórica, ¿no?
Ahora, esto es un proyecto que evidentemente de una coreografía tan elaborada como el que armaron, porque es una coreografía elaborada. Está un profesor. Está un profesor detrás de ellos, ¿no? Y alguien tuvo que haber abierto la vuelta y dicho, vamos a hacerla con un tema nazi. Y algún profesor tuvo que haber dicho sí o no. Claro. O todavía peor, claro, un subdirector, un director académico, un director total general de la preparatoria se debe haber acercado y decir, oye, ¿cómo se te ocurre que se van a disfrazar de nazis con una suástica? Y claro, van a hacer... y hay una alegoría y una identificación en donde inclusive esto se ve como grato, ¿no? O sea, claro, el escenario se está planteando como agradable. Ahora, habíamos discutido ya en algún otro programa, en algún otro momento, que el nazismo se ve, para todos aquellos que no tuvieron que sufrirlo, se ve como algo que es tan distante, se ve algo como, vamos a decir, es algo onírico, que habla de cierto orden, y en ese cierto orden te habla de un mundo ideal donde todo va a estar perfectamente acomodado. El nazismo es la lógica, o fue la lógica, de ser profundamente discriminativo con quien quiera que no tuviera características de ser blanco, alto, rubio, de ojo claro, etc. Ok, hay algo muy importante. Cuando hablamos de todas estas condiciones que tienen condiciones de racismo, de discriminación, lo importante es que, por ejemplo, en el caso del pueblo judío, es un pueblo que ha sido oprimido durante mucho tiempo. No me voy a meter en la discusión porque ahora mucha gente podría señalarlo. No me voy a meter en la discusión no porque no sea válida, sino porque no es caso del tema necesariamente. Donde el Estado de Israel, en una aparente defensa, digo aparente porque hay condiciones que sí son y condiciones que no son, ha tenido problemas con Palestina, por ejemplo, y con la franja de países que tienen que ver con las repúblicas teocráticas musulmanes, ¿no? Que ese es otro tema, no lo estoy escondiendo. Pero en el caso del antisemitismo es muy antiguo, no solamente tiene que ver con esta condición necesaria de la Alemania nazi. Por ejemplo, en la misma Grecia y en la misma Roma fueron vistos como personas, porque eran vistos como personas, pero con religión y Dios equivocado. O sea, en determinado momento no coexistían como los vio también o como los ha visto el catolicismo en determinado momento. Bueno, pero en el caso de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, me parece que dentro de este ámbito del racismo hay muchas cosas que también tienen dobles discursos. Los judíos controlaban ciertas riquezas de Alemania, como la banca alemana, no eran capitales importantes, y esto también en el ascenso del fascismo se ve como uno de los puntos nodales para poder controlar el Estado. Claro. O sea, la salud financiera del Estado dependía en cierta medida de ciertos capitales privados, y esos capitales privados van a ser golpeados en gran medida, ¿no? Amén de que hay evidentemente una condición de orden racista. O sea, también sí Düsseldorf, una de las zonas más industrializadas, estaba en dominio casi absoluto de una comunidad judía fuerte. Ok, entonces esto perfila un clima enrarecido en el cual no solamente hay antisemitismo en Alemania, existe en lo que fue Checoslovaquia, ¿no? En algunos otros países va a haber también este antisemitismo, pero nadie pensó nunca, bueno, yo creo que nadie lo evaluó, que iban a haber campos de concentración, que iba a haber esta especie de esta cuestión demencial de la tortura, no sé. Que vale la pena dimensionarlo porque esta parte, yo reitero que esta es una de las cosas que siempre ha habido como a nivel problema. Yo tuve muchos años a cargo la asignatura de Historia Universal y muchos años tuve gente que me lo preguntaba sinceramente hasta con inocencia, era, ¿de verdad pasó eso de los judíos y del holocausto? O sea, es con cierta incredulidad. Hay una película, también ya lo habíamos mencionado, un documental que se llama La Noche y la Niebla, sí, francés, que es muy estudio y es muy fuerte, que lo que muestra es finalmente cómo se hacía el exterminio de una forma industrial, porque lo que acabaron haciendo fue un proceso industrial, pero para matar seres humanos. Eso es el holocausto. Sí, recordemos que la Alemania empieza con estos crematorios, estos campos donde se cremaban las personas, se obtenía casi de todo, desde los dientes de oro, si tenían, hasta el pelo se vendía, la piel se podía industrializar. Y me acuerdo que una de las cosas que hacen es que dentro de la industria química alemana crean un gas, el Zyklon B, ¿no? el Zyklon B, y ese es utilizado, ¿no? en las cámaras de gases, ¿no? Porque también, extremadamente barato. Porque también se llegó a utilizar
el anhídrido carbónico de los coches. O sea, también se llegó a utilizar, pero era menos eficiente, era más costoso en cuanto al exterminio, ¿no? Y luego al final las balas eran mucho más caras, ya no se podía producir. Me imagino. Sí, no, esto que estamos hablando finalmente, lo que es el exterminio, es una cosa inimaginable, es algo devastador, es uno de los incidentes, de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Martin Niemöller dijo alguna vez, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas que dijo Niemöller, una de las frases divertidas para la reflexión de Niemöller fue: esto no debe de volver a ocurrir jamás, esto no puede volver a pasar, la gente tiene que saber qué fue esto, ¿no? Bierenbaum dijo lo mismo, no puede ser que la gente deje de dimensionar el sufrimiento de un pueblo y lo olvide y diga esto no pasó. Creo que los chicos que hicieron esta cuestión de su alegoría nazi no entendieron finalmente cómo estaban ofendiendo la memoria y ofendiendo la lucha de quien sobrevivió o quien intentó sobrevivir en situaciones de cautiverio, de privación de libertad, de privación de ser, porque finalmente estar en la cárcel es eso, es la negación de un ser humano. O sea, y estas personas sin haber debido ni hecho nada. Con ningún crimen, ¿no? O sea, finalmente, ningún crimen de ninguna especie o ningún delito de ninguna especie. Es verdaderamente ofensivo, eso es lo que no se le debe de... Fíjate que hay una judía, Dunia Wassertron, que escribió un libro a propósito tomando esto que se llama Nunca Jamás. Entonces ella era una políglota que se utilizaba en Treblinka, en Auschwitz y Treblinka, y concretamente ella logra sobrevivir porque es la intérprete de los nazis, ¿no? Y ella registra a una serie, o sea, registra también la crueldad y las tropelías de una serie de nazis, que los conoce de frente, o sea, los conoce, está presente dentro de los interrogatorios, hablaba más de 5 idiomas y evidentemente traducía del polaco al alemán o del checo al alemán y así subsecuentemente logra sobrevivir, viene a vivir a México y escribe este libro. Y ese libro es utilizado también porque describe abiertamente cómo se hizo esta condición de la tortura, cómo se ejercía, cómo hay un sentido también de dominio y de ver inferiores, no verlos ni siquiera como seres humanos a los judíos, y finalmente el trato que fueron teniendo, ¿no? Y en Israel existe, ahora hay un museo, todavía está el campo de concentración, en el caso de Polonia todavía está Auschwitz y Treblinka, o sea, hay una serie de condiciones que la gente de repente se resiste a creer, ¿no? ¿no? Y los brotes de racismo después se han intensificado no solamente con los judíos, o sea, tenemos segregaciones de todos tipos en todas partes del mundo, ¿no? Desde segregaciones hacia gitanos, hacia negros, hacia asiáticos. Homosexuales. Claro, también. O sea, finalmente lo que hay es una romantización. Es como, por ejemplo, seguramente habrás oído más de un alumno, más de en algún momento una persona decir que le hubiera gustado vivir en la época medieval, porque ve una película donde todo se ve romantizado y donde todo se ve como muy limpio, muy organizado y dices, ¿sabes lo que es vivir en la época medieval? Tenías 1 de 3 probabilidades de morirte nada más de enfermedad antes de cumplir 40 años. Claro, lógico. O sea, dices, aparte, esto de ver a los caballeros con armadura... Eso no es cierto, es algo totalmente falso, que a veces comías, a veces no. A la gente se le olvida, y el otro día lo platicamos tú y yo. Y fíjate, a todas las ladies las ponen como súper limpias. Sí, cuando claro. Cuando la higiene era... Después, en el estado absolutista, la higiene es precaria en Europa. Espantosa. O sea, levántale la falda a la tipa y dices, mejor. Entre Luis XIV y Luis XVI, un zorrillo se dormía con ellos. Es una cosa grotesca lo que estamos hablando. Y otra vez se romantiza y se nos olvida dimensionar cómo es que funcionaba eso en aquel entonces. Hay incredulidad también. Hay mucha incredulidad. El otro día platicamos, Carlos y yo, sobre que decías que del tío que quería un caldo de gallina o un... Claro. Y que decía, bueno, caldo de gallina significaba mata a la gallina, despluma a la gallina, hace el maldito caldo de gallina y que se lo sirvan. Y que después el niño volteaba y decía, ya no quiero, ¿no? Creo que esto se nos ha olvidado porque vivimos en un mundo donde tenemos muchas cosas muy prácticas. ¿Quieres comer ahorita pizza? Solo tienes que levantar el teléfono, llamar y te la traen. Sushi, levantar el teléfono y te la traen. O sea, finalmente es una practicidad exagerada y es un rompimiento de esquemas que son más complejos y más significativos y lo procuramos hacer a la mínima expresión todo.
Bueno, y también creo que somos sociedades que vivimos en la negación frente a la muerte, o sea, tenemos una negación frente a la muerte, entonces cuando la muerte ha sido criminal, habitualmente no solo la rechazamos, sino que no queremos saber mucho de ella, ¿no? O sea, ya hemos platicado eso. Ahora, hay morbosidad y curiosidad morbosa frente a los campos de concentración. Mucho, ¿no? Mucho. O sea, por ejemplo, yo que soy judío chileno, en Chile, en época de Pinochet, hubieron campos de concentración también. O sea, la dictadura militar en Chile y en Argentina hicieron este tipo de atrocidades. Entonces, esto se ha vuelto a repetir con diferentes magnitudes, con diferentes contextos, pero se ha vuelto a repetir. Dices, sí, ¿no? Desde luego. Aquí hay una... Ok, sobre la incredulidad, yo diría, los últimos 50 años, quizá más o menos, somos generaciones que hemos crecido con la muerte ya no de presente, ya no la vemos. Si a tu abuelo o a mi abuelo les pudo haber tocado que había un cristiano tirado en la calle muerto, y era algo hasta cierto punto, vamos a decir, no tan común, pero sí llegaba a ocurrir, ahora estamos totalmente separados de ese paradigma. O sea, la muerte ya es algo que es más bien un concepto, otra vez, onírico, ya no es un concepto presente. Y como ese concepto presente... Está como escondida, ¿no? Está escondida. Hay gente que va a pasar toda su vida sin tener que ver un muerto. Claro. Así tal cual. Sí, y es algo que antes habría sido impensable. Es algo que aterra. Es algo impensable. Y ahora nuestra sustitución para ese tipo de emociones, de sensaciones que vienen con la muerte, son artificiales. Bueno, y también sustituimos, por ejemplo, mucho se ha dicho del siglo XX y bueno, ahora lo que llamamos del siglo XXI, sociedades megalómanas, pagadas de sí, de la juerga, de la fiesta. Si ustedes revisan ahora a los chicos, es estar en el antro, cómelo todo hoy, disfrútalo todo hoy, no hay planificación hacia un futuro, porque también el futuro parece incierto, parece que el mundo se acaba ecológicamente, se acaba socialmente, no sé, hay muchas condiciones que están ahí primando. Entonces, la muerte no puede estar presente. Exactamente. No debe estar presente. Fíjate, el nuevo sueño americano, si hubiera una redefinición del sueño americano, es vive por siempre, ¿no? O sea, los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30. No, y también verlo inclusive en los productos de mercado de cómo rejuvenecer para las mujeres, la cirugía, los productos alternos. El mismo deporte se ha vuelto también en una condición que tiene que ser pervivir, ¿no? Generar la pervivencia de la persona. Efectivamente. ¿No? O sea, hay muchas cosas que están ahí primando. ¿Cómo puede afectar esto? O sea, si hay algo mierda en nuestra sociedad es ser viejo. Claro. O sea, ser viejo es imperdonable, intolerable, o sea... Sí, no sé. Aquí de repente se me acercó un alumno y me dijo, y cuando usted fue joven, le digo, huevos, cabrón. Poca madre. Hay un asunto aquí con el caso de la competencia de escuelas de Guadalajara. Volviendo a este tema, creo que aquí te hablo también un poco del desconocimiento que tiene la misma autoridad escolar para limitar esto. El mismo profesor que autorizó y hasta les ayudó a hacer su coreografía. Pero digo, lo que pasa por ahí no tuvo ni dos dedos de frente, el imbécil. ¿No? Y después la gente que está en el público también. Digo, a lo mejor no se prestaba para impugnar, no sé, pero la gente aplaude. Sí, la gente aplaude. Nadie gritó, nadie se levanta a impugnar. Oigan, esto no va. Esto está anómalo, ¿no? Es como ver que estén golpeando un animal, por ejemplo, que a mí me cabrón, no lo digo, en el área precisamente de Nuevo León, hay oso negro todavía, existe como tal, quedan pocas. Y de repente bajó un osesno, que era un animal indefenso, y la gente le pegaba. Como viendo es increíble, o sea, entonces esto es análogo, o sea, nadie sin ningún resquemor dijo nada. Y fíjate, el otro caso completamente distinto, un niño totalmente rubio, sí, ridículo y estúpidamente rubio, ojos azules, rubio, lo invitan, más bien su escuela organiza una presentación de personajes históricos y el niño va y se pinta con cera de zapatos negra, se pinta toda la cara, se pinta el cabello, se pinta todo de negro y se pone un trajecito y dice yo soy Martin Luther King. Todos los negros de la escuela, valga la expresión, afroamericanos o como lo queramos llamar, se ofenden porque el niño blanco representó al hombre negro. O sea, digo, está por un lado nosotros como pueblo desensibilizados completamente, porque no nos importa. O sea, esto le llamó la atención a alguien que lo publicó en redes sociales y alguien más lo captó y empezó a hacer la bola de nieve. Y tienes un montón de gente que ahora lo critica.
Pero los asistentes ahí dijeron, ay, estos chavos, qué pasados. Pero eso fue todo, o sea, nadie realmente se indignó, nadie realmente lo interiorizó y dijo, estos idiotas están haciendo algo totalmente ofensivo para millones de personas que dieron su vida y que no la debían ni la temían. Es una estupidez lo que están haciendo. Porque yo estoy consciente, a ver, de repente estas generaciones son, con todo respeto, bastante ignorantes, ¿no? O sea, lo hemos visto más de alguna vez en las escuelas y no dimensionan la situación y la realidad, ¿no? Entonces, yo no veo que necesariamente haya malas intenciones en los niños, en estas niñas o niños que protagonizan esto, no lo creo, pero hay que advertir esta condición. Desde luego. O sea, y hay que advertirla también como comunidad, o sea, porque finalmente, te digo, yo creo que esto volvió a hacerse una bola de nieve porque alguien, a lo mejor de los 200 o 400 o 1000 asistentes que hubiera, uno subió el video y le puso en el hashtag o en la nota donde finalmente lo retransmitió en Twitter y en Facebook y todo, dice nazis en Guadalajara. Y a partir de ahí empieza a haber más resquemor, más molestia, hasta que lo toma una publicación. Claro. Y después de que lo toma una publicación y se vuelve trending topic, o toda la gente está hablando de él, empiezan a jalarlo a otros tantos. O sea, que al final ni siquiera a los periódicos les importaría, ni siquiera a nadie le importaría si no fue que por casualidad se toparon con esto. Hubo gente que lo criticó hipócritamente. A lo mejor si no se hubiera sabido la escuela no... Sin mayor problema. Sin mayor problema. O sea, creo que al final eso es lo que nos caracteriza, quizá no enteramente, pero sí nos caracteriza como comunidad. Es una ignorancia tan absoluta que desgraciadamente no dimensiono que esto pueda ser ofensivo para alguien más, porque ¿eso qué significa? ¿Eso qué más da? Sí, por ejemplo, yo estuve en Francia, en Louvre, y bueno, Gerardo también ha estado, y de repente un tío mío me hizo una crítica porque yo me estoy tomando fotografías en la sala egipcia, ¿no? Donde está toda ¿no? Y un tío mío dice algo muy cierto, dice, esto es producto del robo. Claro, o sea, eso no le quita lo bello a la sala, ¿no? Pero sí hay que dimensionar que hay cosas que están ahí presentes, ¿no? Que no se nos pierda y que no se nos vaya la perspectiva, ¿no? Y que a lo mejor un egipcio que ve tu foto en Facebook un día se puede ofender y decir, vean nada más, este hombre sacándose una foto ahí con el casco de Nefertiti que se robaron o la representación de Ra, o no sé. O sea, alguien se va a ofender. Yo no lo hice con ninguna mala intención, a mí me parece bella la cultura egipcia, o sea, no tengo nada que decir, pero sí, la muestra escultórica y pictórica del Louvre, mucha de ella está en entredicho, es obra del coloniaje, es obra de la depredación, del hurto, del robo, no sé. Y varios museos, no solo en Europa, en América Latina también, de repente, o sea, vemos cosas así, ¿no? En Viena vi el Penacho Moctezuma, por ejemplo. Que la pregunta es, ¿qué tendría que estar haciendo ahí? O sea, no... Sí, o sea, vaya, esto ocurre, ¿no? Y la gente se va a ofender, siempre se va a ofender. A mí lo que me preocupa es que el mexicano realmente no se ofende. Claro. O tenemos la piel muy gruesa, o no tenemos el suficiente conocimiento, porque creo que el grado de ofenderse, así como lo dijo tu tío, es que en un momento dado tiene que ver y es directamente proporcional a tu cultura general sobre los hechos de antecedente, de contexto, de esto que estamos viendo ahora. Y creo que al final, a mí lo que me preocupa de México es que nada nos ofende. Sí, por ejemplo, yo una vez estando en Cancún, con un tío mío también chileno, que ahora está en Canadá, con mi tío Diego, entramos a una tienda de souvenirs y había una serie de playeras que tenían varios objetos condiciones. Había una en que tenía el clásico hombre de México vestido con sombrero y estando durmiendo a un lado de un cactus. Cosa que digo, ¿cómo te vas a dormir? Claro, ¿y cómo te vas a dormir al lado de un cactus? Es una pendejada, ¿no? Y había otra que decía, soy mexicano y me gusta la mota. Entonces mi tío interpeló al dueño de la tienda y le dijo, con cierto rubor, le dijo, oiga, ¿cómo puede vender una playera que diga, soy mexicano y me gusta la mota? ¿Eso es mexicano? Y claro, el fulano se dio cuenta que no, pero de todas maneras le dijo, pues es que esto le gusta a los turistas, esto le gusta a la gente. Entonces tú dimensionas y dices, pues, es una mamarrachada, ¿no? Es una estupidez, ¿no? Claro. Es como Digo, se vale que una cultura se ría mucho de sí misma, pero hay niveles, ¿no? No te sientes ofendido. Fíjate,
hablando precisamente de este punto, hay una playera que seguramente has visto, que es un tío Sam, el tío Sam gringo con el sombrerote y la barba. Sí, la barba blanca. El tío Sam tiene un planeta y tiene un tenedor, un cuchillo, Claro. y está así con el mundo, y abajo la leyenda dice, porque nos queremos comer todo, y el mundo está así como queriendo, no vaya, no me ataques, una cosa así. Esa playera la estaban vendiendo en Cancún. Me tocó ver un señor que se cruzaba de un lado a otro de la calle, entraba a la tienda y entraba a decirle al dueño, quite eso del aparador, eso es ofensivo para nosotros. Ya, entiendo. Entonces, otra vez, yo nunca Ahora, he visto eso. Es ofensivo, pero es cierto. Es totalmente cierto. Sí, consumen el 30 y Todo. tantos por ciento del planeta. Contaminan el 60% de toda la contaminación global. Vaya, es cierto. Lo que es curioso es cómo finalmente el gringo promedio, un gringo completamente promedio, sí se sintió totalmente agredido por eso. Mientras que si yo como mexicano veo eso, lo único que haría yo es sacudir la cabeza y decir, pero no me importa. O sea, otra vez, nuestra comunidad, nuestro mexicanismo, esta mexicanidad nos permite estar tan desconectados que realmente nada nos ofende. Entonces mi preocupación es, o tiene que ver con la información que hay o no hay del contexto, o tiene que ver con una desensibilización en un momento dado, como sociedad ante los incidentes, y esto tendría que ver también con nuestro propio autoconcepto como sociedad. Sí, porque de repente pueden haber cosas inclusive menores, entre comillas, que entres a un baño en una gasolinera y lo veas sucio y de repente tú digas, oye, estamos en una zona turística y cómo el baño está sucio, o sea, digo, no, o sea, no por quedar bien con los turistas, sino por una cuestión de la propia cultura, ¿no? Claro. Y de este desarrollo aparentemente civilizatorio, no sé. Pero sí está, vaya, es otra vez, a mí me parece interesante, Ahora, cabrón también que de repente ves que vienen turistas, no solo gringos, sino que también de Europa, y admiran las pirámides, cuidan, se sacan fotos, se están tratando de entender, y los mexicanos de repente, no sé, o sea, echando desmadre, pedos en las pirámides, o sea, los he visto en Chichén Itzá, los he visto en N cantidad de lugares, entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no se dimensiona esto, no? O sea, así como hay gente que también protege y cuida y preserva y dice, bueno, este es un patrimonio, ¿no? Esto no es cualquier cosa, ¿no? Creo otra vez que sí estamos en un proceso de desensibilización, o ya estamos desensibilizados o estamos exageradamente ignorantes. Creo que esa identidad de la mexicanidad es tremendamente ambigua. Yo creo que al final es eso, es una identidad nacional, un proyecto de nación que es ambiguo desde el inicio. Y en esa ambigüedad se presta la interpretación que regionalmente, localmente, familiarmente se le quiera dar. Yo no digo, por ejemplo, yo a todos mis familiares que vienen de Chile, de repente, casi siempre los llevo a Teotihuacán, en primera porque es una zona arqueológica cercana, ¿no? Y si ustedes vieran cómo el sudamericano aprecia algo que no existe, salvo el Perú, ¿no? En Argentina y en Chile no hay ese vestigio, y lo ven como apoteósico, ¿no? O sea, cómo se construyó esto, y esa admiración es importante preservar, ¿no? O sea, no sé, yo diría por ahí, ¿no? En este ámbito de esta cuestión identitaria, de la preservación de estas condiciones endogámicas de cada país, ¿no? Pero lo dejamos con eso. Bueno, entonces ya pusimos las mañanitas con Cepillín, ahora con Cepillín en el bosque de la China. Hay una canción en el bosque de la China. Sí, la chinita se perdió. Y como yo estaba perdido, nos encontramos los dos. ¿De verdad? Eso no me lo sabía. Pero no me acuerdo si se llama en el bosque de la China, pero sí se llama en el bosque de la China. Ok, vamos a buscarla y ahorita la ponemos. Correos es _carlos@hotmail.com. y el mío es Gerardo_Alvarado_hierro@hotmail.com. Los dejamos con el bosque de la China y pues que la China se encuentre.